Qué horror. Tenemos en este segmento a Joseph Haggi, analista político experto en el Medio Oriente, presidente del Consejo de Coordinación Americano-Libanés. Tenemos a Wilfredo Amer Ruiz, abogado, analista político internacional, asesor legal y director del capítulo Miami American Muslim Association of North America. Gracias, Wilfredo, por estar con nosotros esta noche. La evaluación de esto es monstruosa. Parece que fueron varios carros bomba. ¿A qué atribuye o a quién creen ustedes que reivindican los autores de este atentado horrible cerca del partido Baas y cerca de la embajada rusa? Mira, ahora ya desarrolló el conflicto en Siria en dos partes. Está el ejército de Siria Libre, que está tratando de liberar al país, entre comillas, del gobierno, dictador, asesino, lo que sea. Pero entró en línea también los yihadistas del mundo, que llegaron a juntarse a la Jabhat al-Nusra, que es un ejemplo de Al-Qaeda de Siria, y vienen eso de todos los países del mundo. Hoy Bélgica anunció que reconoció que tienen 20 belgas que están secuestrados. Forman parte del yihad de Nusra en Siria. Entonces, estos yihadistas se juntan del mundo entero, los que trabajaron en Irak, los que estaban en Afganistán, los que estaban, todos llegan, y están trabajando paralelo al ejército de Siria Libre para, se supone, tumbar al Assad del poder. Entonces, hoy este atentado no es del ejército Siria Libre, es de los yihadistas del Nusra o de sus aliados que están trabajando en realidad para contra el gobierno sirio y están tomando crédito para cualquier cosa que sea violenta en Siria. Entonces continúa constante, sigue la constante de la pregunta que les hicimos a ustedes en el primer programa sobre Siria. ¿Por qué Siria? ¿Se internacionaliza este conflicto? ¿Ya está internacionalizado? Sí, hay elementos de Hezbollah peleando porque Hezbollah, una línea de suplido de inteligencia financiera y de equipos militares definitivamente Siria. Desde Irán, desde Teherán. Claro, desde Irán, sí. Hay elementos de los yihadistas que dice Haggi, que muy bien observa, que son distintos en el estilo porque en los ataques suicidas nunca o casi nunca vienen de los rebeldes que están de los mismos sirios, nativos, sí. Así que definitivamente hay muchos elementos que complican el panorama para aquellos países que quisieran o intentan ayudar y no mezclarse con elementos radicales. ¿Pudiéramos estar viendo combates, por ejemplo, entre Al-Qaeda y Hezbollah? Ya empezaron ayer. ¿Entre ellos? Claro, ahora hay combates. Hezbollah intervino dentro de Siria y anunció por la primera vez hace 2 días que hubo 3 mártires de los miembros de Hezbollah en Siria defendiendo, entre comillas, a sus hermanos en el territorio sirio. Y hay otros elementos, por ejemplo, ya el ejército sirio se retiró de las alturas de Golán, que es un territorio ocupado sirio que tiene el ejército de Israel. Y eso lo que significa es que le voy a dar espacio entonces a todos estos elementos indeseables para Israel, para que entonces Israel se entretenga con elementos ya sea de Hezbollah o yihadistas, ¿verdad? Así que definitivamente el conflicto está muy no tan solo internacionalizado, sino con elementos que no necesariamente están con intereses en conjunto, como es los intereses que se están viendo afectados en la frontera con Turquía y los intereses, obviamente, del Estado de Israel. Lo cual produce una situación de ingobernabilidad y de caos. Eso es lo que hay ahora, porque ahora Rusia está defendiendo indirectamente otra vez a Assad, porque con lo que vio que está pasando al otro lado, no piensa que podría conservar sus intereses económicos en Siria. Del otro lado, nosotros como americanos y aliados en Europa, estamos pensando 2 veces, si el ejército de Siria Libre no puede tener el control sobre el territorio a donde se libera del gobierno, tenemos otro problema en el occidente, que estos yihadistas, que ellos agarran al poder. Se informó que Rusia estaba evacuando personal de altos funcionarios y familias de altos funcionarios rusos en un movimiento de la Eso viene aviación. de hace varias semanas, pero el planteamiento es el siguiente ahora, o la pregunta es la siguiente. Las potencias, los países que son potencias, sean estos occidentales o no, porque incluimos a Rusia, China, Europa, Estados Unidos, la OTAN, van a permitir que estos grupos yihadistas, estos grupos extremistas, estos grupos totalmente anti-civilización nuestra, tomen el control de esos países, o veremos tropas rusas, chinas,
inglesas, francesas, norteamericanas en la zona? No, esto es un sueño, esto es una teoría que nunca se implementa. Lo que va a pasar es que el ejército de Siria Libre va a tener tanta presión que tiene que limpiar su territorio de estos elementos. Hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército de Siria Libre anunció hoy de que Jabhat al-Nusra, que es la más radical en Siria ahora, no existiera después de que se vaya Assad del poder, porque nosotros vamos a tener el control. Ahí ya están anunciando de que ya la guerra continúa por ahí. Y lo que esto deja evidenciado, como bien señalas, Oscar, es el hecho de que la comunidad internacional ha fracasado en tratar el conflicto sirio. Más de 60.000 muertos, más de 1 millón de desplazados y millones que ya no viven donde vivían. Y la reconstrucción de Siria, Oscar, se estima que debe tomar unos 40 a 50 años para ponerlo a lo que Siria era 5 o 10 años atrás. Así de destruido está ese país. Está desestabilizando toda la región. Jordania, Turquía, Líbano, y hay un punto de interrogación grande en Israel. Si llega a caer algún producto de armamento químico en manos de Hezbollah, tenemos otro conflicto a otra magnitud. Y la pena es que esto debe llevar a una reflexión internacional de cómo revisar los organismos ya obsoletos. Hoy mismo se está, hace unas horas, revalidando la posición del observador en Siria, que está nombrado por las Naciones Unidas. Ibrahimi, exacto. Ibrahimi, que estaba a su término por vencer este viernes. ¿Pero para qué, Oscar? Para extenderlo hasta finales de diciembre. ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha hecho? Nada. O sea, es de verdad preocupante. Y la gran pregunta, Irán, ¿hasta dónde va a llegar en ese conflicto? Vamos a agradecerles a ustedes que hayan regresado esta noche ante la gravedad de la situación siria, pero vamos a recordar en noticias de última hora la comparecencia en cadena nacional del ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, donde dice que el presidente Hugo Chávez no ha respondido a los tratamientos, que sigue en una situación prácticamente donde no hay progreso en su recuperación, que sigue la insuficiencia respiratoria y que sigue aferrado a Cristo. Eso lo acaba de decir Ernesto Villegas, el ministro de Información y Comunicación de Venezuela. Y cuando regresemos, el listado de los 10 deportistas mejor pagados en el año 2012, entre los 3 primeros hay 2 boxeadores y una figura retirada de los tabloncillos desde hace una década. Se van a sorprender.